Bueno, en el texto que tenemos para contextualizar de la parte de blog tenemos varias características fundamentales basadas precisamente en el plano, incardinadas dentro del plano de lo temático, también dentro del plano estilístico, lingüístico y formal, ¿no? A ver, mañana de suburbio y el autobús se acerca a la parada. Nosotros tenemos que ofrecer en primer lugar la fotografía, a ver, más sintética de lo que pueda ser la evolución de la poesía a partir de 1940, la evolución de la poesía a partir de la Guerra Civil Española. A la altura precisamente de 1939 también confluyen diferentes líneas de creación y diferentes actitudes, ¿no?, respecto a la realidad, y obviamente tenemos que llevar esta realidad a sus últimas consecuencias. A partir de 1939 hay que reconstruir un país, también hay que reconstruir la literatura de ese país, un país en ruinas, una literatura en ruinas, efectivamente. Tenemos prolongaciones desde el planteamiento de los líricos del 27, de los autores de la generación del 27, que prolongan su obra más allá de la guerra civil. Esa es una primera línea de creación. Tenemos a partir de 1939 también que fijarnos en una imagen poética de todas aquellas voces de la denominada España del exilio, ¿no?, en la poesía trasterrada, que tiene varias fases, y esto es extrapolable no solamente al campo de la creación lírica, sino también, bueno, pues a otros campos como el teatro, efectivamente, la novela, etcétera. Es decir, una cala de creación literaria que evoluciona de acuerdo a la propia evolución de los acontecimientos históricos, sociales, etc. El primer estadio es el de rabia por tener que abandonar el país, por tener que exiliarse, por tener que, obviamente, también renunciar a todo cuanto han conocido y cuanto conocen todos estos autores que tuvieron que abandonar el país. Estamos hablando de autores como, bueno, de poetas como Machado, ¿no? También, bueno, pues otros optaron por un exilio interior, claro, que fue no menos duro. Y en este sentido también se adivinan en sus creaciones y en sus estéticas ciertas líneas de tendencia que se sitúan en el plano de una crítica soterrada, ¿no? Tenemos que, más que ver o sea, aspiramos a más que ver de una manera clara todo lo que es una crítica enconada a la situación, a la realidad del momento, al exilio, etcétera, sí aspectos muy soterrados, ¿no?, en la línea, bueno, pues de la connotación, de qué ha querido decir, del doble sentido, etcétera. Se trata de una línea de creación bastante soterrada y bastante influenciada por los mecanismos de censura del momento. Por lo tanto, había una revista, José, perdona que te corte, que se llamaba La Codorniz, que iba mucho en esa línea. Además escribían literatos de claro, crítica humorística, con juego de palabras, con ingenio, perdón. sí, efectivamente, y además con un Escribía Miura, mecanismo, Portoncelas. efectivamente, como mecanismo de evasión de la realidad, una realidad gris, una realidad también bastante triste, ¿no?, bastante pesimista, un color bastante apagado de lo que pueda representar la vida cotidiana, la sociedad, etcétera, ¿no?, la política del momento. Y uno de los mecanismos de evasión y también al mismo tiempo, como bien acabas de señalar, de crítica, es esa estampa, ¿no?, el propósito de ofrecer una estampa dislocada, ¿no?, una estampa también alejada y disgregada de lo que pueda ser la propia realidad mediante procedimientos de humorismo vanguardista y de la propia dislocación de la realidad, ¿no?, en el famoso humor cordionocesco, ¿no?,
el famoso que con un tinte humorístico que imprimió a su teatro el propio Miguel Miura, ¿no? Y Javier Poncela. Claro. La renovación por el humor. También una forma de renovar el panorama de la creación literaria que te estaría vigente hasta el momento, ¿no? Bien, por lo tanto, nosotros tenemos 1939, fin de la Guerra Civil, la poesía del destierro, una beta creativa que se prolonga más allá del fin de la Guerra Cainita, ¿no? Con orientaciones que experimentan una gradación y experimentan también una transformación a medida que se va desarrollando toda esta creación. La primera etapa, vuelvo a decir, es de odio, de resentimiento, de rabia, por tener que abandonar la patria, ¿no? Claro. La segunda etapa ya es una etapa más nostálgica, de mayor resignación, aunque no llegan a esa resignación ni a acatar directamente el fracaso que ha supuesto y la frustración que ha supuesto el tener que marchar del país. Y la tercera etapa ya es una etapa de serenidad, ¿no? Y la propia poesía transterrada, que vuelvo a decir, se extrapola al resto de géneros, teatro y narrativa, ¿no? Con más AUP en la narrativa, y en los autores teatrales también encontraremos en ciertos autores esta tendencia. Luego tendremos los años 40, años del realismo. ¿Cómo va a ser la creación en ese momento? Pues una creación, obviamente, que prolonga de alguna manera este planteamiento realista que se va transformando poco a poco, como sabéis, en el campo de la novela, desde un realismo objetivista a un realismo más dialéctico, más social, ¿no? Aquí en la poesía tenemos prolongaciones con autores como Rafael Alberti o Miguel Hernández, que dan pie a una poesía basada en la crítica, también la agitación, en la protesta social. Miguel Hernández escribió aquellos famosos poemas para ser leídos en la trinchera, ¿no? En el frente. También Rafael Alberti, desde el exilio y desde la presencia política que asumió, también llevará a cabo un conjunto, ¿no? Nos ofrecerá un conjunto de creaciones muy combativas. Pues es una poesía social, una poesía que intenta transformar la realidad, que apela a esa realidad, que apela a los ideales comunes de hermandad, de la sangre. Ya lo estuvimos viendo en el caso de Neruda. Ya sabéis que la llegada de Neruda a España es muy importante y habrá muchos autores que a partir de ese momento se apliquen bien el espíritu de proclama, de protesta, entre el propio Blas de Otero, el propio Gabriel Celaya, ¿no? Que concebía la poesía como un arma cargada de futuro, una estrategia para cambiar el mundo. Aquí en el texto apreciamos algún tipo de crítica social, algún tipo de disonancia en ese sentido. No, yo diría que no. No, al contrario, hay un conformismo, hay una tranquilidad, hay una serenidad de tipo anímico, de tipo también perceptivo, de tipo emocional. Vacuidad incluso, no es vacío, ¿no? Yo no diría tanto vacío, sino la creación del lirismo, de sentimiento, mediante la propia vivencia cotidiana de la poética de la experiencia. Sabéis, las poéticas de la experiencia en este momento pues cobran especial relevancia, ¿verdad? Y ahora veremos algunos rasgos que lo identifican de manera clarísima. 1944, un año importantísimo, nada más y nada menos que Hijos de la Ira, también Sombra del Paraíso y la revista Espadaña. Todo ello en la línea existencial, luego Espadaña en la línea de protesta, también en la línea del compromiso. Nos encontramos, por lo tanto, con dos grupos hasta 1944, Escorial y los propios garcilasistas, ya lo estuvimos comentando, marcados por una preferencia
de tipo temático, ese humanismo bien pensante, alusiones a la religiosidad, al pasado patrio, ¿no? Imperial, la revitalización de Garcilaso como uno de los símbolos del florecer de España. ¿Hay existencialismo? Sí, encontraremos un existencialismo resignado en la línea de la propia moral católica imperante, ¿no? A la que se acogían. En Rosales hay existencialismo, hay vacío, hay pesimismo, sí, pero resignado, callado. Igual que en Vivanco o también en Ridruejo. Ridruejo cultiva los sonetos como una de las formas de revitalizar los moldes clásicos de creación, ¿no? Etcétera. Todo esto hasta 1944. En 1944 hay una reacción de tipo existencial, sobre todo Hijos de la Ira, plantea un nuevo panorama poético, fue una verdadera revolución, acoge formas inusitadas de hacer poesía con términos desagradables incluso y términos que apuntan a la realidad más cruda, ¿no? Hijos de la Ira. También con la idea del ser humano como un ser expulsado de ese paraíso, en sombra del paraíso, que tiene que renunciar a su felicidad, y el espíritu también de algunos autores como Victoriano Kremer en Espadán. Entonces, aquí, a ver, ¿encontramos algún tipo de realidad existencial que apunte a este bloque que estamos comentando? ¿Qué pensáis? De realidad existencial, de realidad cotidiana. Pesimismo, del existencialismo, en la línea de Jean-Paul Sartre, que es la literatura, ¿no? Y todo lo que es el planteamiento de las corrientes existencialistas de inicios de siglo, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, etcétera, ¿no? Sobre todo los dos primeros. No se aprecia... No, claro, no. Desagrado, ¿no? De tipo interno, de esta verdadera desesperación, verdadero expresionismo, la verdadera idea de vacío en el interior del ser humano, etcétera. No aparece eso. Aparecerá algún tipo de alusión social, pero de otro tipo, pero desde ese punto de vista no, porque la óptica y el tono son elementos que identifican claramente el acto comunicativo poemático, es decir, desde el punto de vista en el que, desde el momento en el que te habla y desde la perspectiva y la puntualización también de Ítica, desde los que te habla de una mañana, es una mañana de suburbio, te habla de un autobús, te habla de las calles, de las muchachas, de los horarios, de las marquesinas. Por lo tanto, aquí hay otro de los elementos que debemos subrayar como una caracterización del espacio lírico narrativo desde el arranque que asume la revitalización del espacio de la ciudad en la generación del 27, ya lo estuvimos comentando, ¿no? Se sustituye esa realidad agreste como espacio de ambientación y de narración de la expresión lírica o del lirismo interno, del yo lírico, por la ciudad. Manhattan Transfer, todos los espacios urbanos, tenemos un buen ejemplo en qué poeta, en García Lorca, ¿no? Poeta en Nueva York, etc. Se revitaliza, cobra especial relevancia el espacio urbano. ¿Y aquí qué espacio tenemos? En el marco también poemático, el de la ciudad, las calles, la ciudad. Pero aparte de la ciudad moderna. Una ciudad moderna, efectivamente. Y este también es uno de los elementos de anclaje contextualizador. Claro, la selección léxica. La selección léxica. Por lo tanto, podemos pensar que esta composición ya ha atravesado, por así decirlo,
el punto de evolución que acabamos de comentar, ¿no? Sí. Que podría pertenecer a uno de los autores, bien de la generación del 50 o bien en una época posterior. Estuvimos comentando la semana pasada una composición bastante atípica de Pere Guinferrer, ¿no? Quebrar albores, que apareció en Cantabria en 2018, y en ella no apreciábamos ni constatábamos un rasgo innovador alguno, es decir, en la línea precisamente de lo que es la estética de los novísimos, ¿no? Sobre todo en los seniors, ¿no? Frente a la coqueluche. Entonces, no podríamos afirmar que de manera definitiva y clara esta composición se sitúa en una etapa posterior a la poética de los años 70, a la poética de los novísimos, ¿verdad que no? Porque si nosotros, intentamos identificar aquí las características diferenciadoras de Pere Guinferrer, de la poesía de Pere Guinferrer, con lo que estamos trabajando ahora, Mañana de Suburbio, no, era anterior a esta, pues tampoco veríamos tanta diferencia, o sí, al menos de manera patente, ¿no? Ya. Aquí habla del atardecer. Y el jazmín, pero no. Sí que hay un simbolismo, como comentamos, en la línea del modernismo, de la sensación, de la percepción, de la propia apelación a los sentidos, del sincretismo que se produce también en este sentido de perceptivo, ¿no? Y luego del preciosismo que se aprecia precisamente en determinadas referencias, en los contrastes de colores, etcétera, y en ciertos términos también muy sonoros que nos llevan a la identificación modernista o a la afiliación o a la influencia modernista. Pero habría que hilar muy fino para llegar a afirmar que esto pertenece a la poética de la experiencia sin haber leído precisamente a Luis García Montero, que es el autor al que pertenece este poema, ¿no? Sin haber leído al menos un poema similar y haber llegado a asimilar verdaderamente su estilo, su retórica, su caracterización de tipo literario, ¿no? Y eso es muy difícil, siempre lo digo, porque llegar a caracterizar las poéticas individuales de cada uno de los autores que componen la serie literaria es imposible. Por lo tanto, debemos trazar líneas de contextualización generales que nos lleven a una hipótesis más que menos acertada de localización y de encuadre, más que llevar la propia obra a una poética. Sí, al autor, ya. No entiendo. Por lo tanto, tenemos que tener esto claro. La generación del 36, pues la que hemos comentado, la de los garcilasistas, la revista Escorial, etcétera, 1944, luego el postismo, que es una rara avis, ¿no? En este desarrollo de la poética de posguerra, en esta transición con imágenes de vanguardia, la imaginación, el humor. Aquí no encontramos nada de eso, ni mucho menos. Llegaríamos al concepto de la poesía como comunicación, y cuando estamos apuntando esta idea es que realmente nos estamos refiriendo a uno de los pilares fundamentales en los que se asentó toda la poética social, de la poesía social de Popper. Hay que comunicar. El arte ha de ser testimonial. Hay que llegar al otro con la comunicación, calar en el otro, etcétera. Poesía es comunicación. Llegarán los autores del 50 y dirán que precisamente poesía sí sirve para comunicar, pero sirve para algo más. Y afirmará en 1953 Carlos Barral en el grupo de Barcelona, en el grupo poético de Barcelona, poesía no es comunicación. Así. Entonces, a partir de ese momento encontraremos otras manifestaciones. ¿Vosotros pensáis que aquí en esta composición que os he dejado en la contextualización para
para la próxima sesión hay una comunicación tal y conforme la estamos definiendo, o en alto jornal, y no quiero anticipar nada, después de tantos días sin camino y sin casa y sin dolor siquiera, y las campanas solas y el viento oscuro como el del recuerdo, llega el de hoy. Cuando ayer el aliento era misterio y la mirada seca sin resina, buscaba un resplandor definitivo, llega tan delicada y tan sencilla, tan serena, de nueva levadura esta mañana. ¿Veis? Sí. Que Aquí la poesía hay una va más profundidad. allá. Sí. Efectivamente, va más allá, comunica, sí, pero de otra manera, mediante procedimientos de asociación, mediante procedimientos simbólicos, mediante procedimientos también connotativos, más herméticos, más barrocos, más barroquizantes, más la línea de la oscuridad, ¿no? de transmitir el mensaje mediante la sugestión. Esa es la palabra, sugerir. El poema es un acto comunicativo que más que transmitir de manera clara un mensaje, sí. No, estoy asintiendo. Sí, mediante un mensaje claro, ¿no? De palabras claras, denotativas, ha de sugerir la sugestión. Entonces, por lo tanto, aquí encontramos este otro planteamiento. Poesía ya no es comunicación. Pero luego, José, perdona que te corte. ¿Te molesta a mí que tenga el audio abierto? ¿Se oye algo así de fondo? pues no, ahora no. Vale. No se oye nada. No, es que vivo aquí al lado de unos chavales que tienen piscina y están dando voces y todo, entonces no sabía si se estaba metiendo. Sí, se ha oído antes algo de voces, pero que no sabía de quién era, pero tampoco molestas. Vale, lo cierro entonces. Y lo que digo, aquí sobre el asunto de la nueva poesía, la poesía no es comunicación, la revelación de lo encubierto, la poesía ha de servir precisamente para revelar, para sugerir. En la línea del texto hay una temática basada en lo cotidiano, la ausencia de cualquier tipo de crítica existencial, social. Hay cierto compromiso, bueno, pues el propio compromiso con la realidad, ¿no? Con esa estampa de lo social, con ese traveling, esa serie de imágenes que van presentándose ante nuestros ojos y que dan una idea poliédrica de la propia realidad y de la propia situación, ¿no? De forma también vivencial, confidencial. Lo encontramos aquí precisamente en estas experiencias que realmente se nos transmiten. Después de tanto, perdón, era este otro, a ver, después de tantos días, estábamos hablando precisamente de esto. Mañana de suburbio, ya hay una de X y se acota en el plano temporal la caracterización dentro del vector de temporalidad, de ítico temporal, ¿no? La mañana de suburbio. Digo que hay ciertas alusiones precisamente al suburbio, a la clase proletaria, los horarios de trabajo, las muchachas, las mujeres, etcétera. No hay un entusiasmo lírico, no hay alegría, hay más bien una continuidad de un plano de emergencia de la propia realidad social que se va desarrollando como el propio tiempo, como el propio suceder de las horas, como la propia existencia humana, sin altibajos, sin proclamas, sin aspavientos, sin ningún tipo de elemento opresivo que nos lleve a pensar precisamente en que esto pueda pertenecer a otro movimiento, ¿no? Es la propia experiencia la que aquí se relata mediante procedimientos también de realismo y de la propia plasmación fiel, más o menos fiel, no fiel, sería fiel desde el punto de vista también de la estampa y del traveling, pero está tamizada por la interioridad, emerge de la interioridad del yo lírico, por lo tanto ya hay un mecanismo basado precisamente en la creación de perspectivas. Focaliza todo aquello
que quiere focalizar y realza y resalta todo aquello que quiere realzar y resaltar. Hay frío. El adverbio suavemente nos da idea precisamente de esa blandura, de esa tranquilidad en la que se desarrolla, o con la que se desarrolla esta acción, esta narración, ¿no? Esta narración de la acción vivencial del yo lírico, casi de despertar en primavera de ciudad que no ha entrado todavía en calor. Vale, ¿qué más cosas? El confesionalismo, la confidencialidad de la vivencia íntima, la introspección psicológica en el pensamiento del yo poético a través de la narración de sus propias palabras, de su propia vivencia, entraremos en comunión con lo que siente. No hay un lirismo de tipo estético, no se presenta una composición cargadísima de adjetivos, de metáforas, de símbolos, al contrario. La elocución es llana, sencilla, coloquial. Hay un coloquialismo que toma parte también de la tipología dialógica. Decíamos que poesía no es comunicación en los 50, pero posteriormente con las poéticas de la experiencia se recupera el tópico machadiano de la palabra en el tiempo, de los universales de sentimiento, la llaneza expresiva, la elocución sencilla, pero no por sencilla menos lírica y menos potente a la hora de transmitir sentimientos y emociones. Por lo tanto, esto es ya poética de la experiencia. Un mensaje cotidiano que no busca la grandilocuencia. Hay un léxico familiar, coloquial, una suavidad emocional sin extremismo. Fijaos cómo aquí encontraremos alusiones finales a la ausencia, a la soledad, ¿no? Yo me bajo en la próxima, murmuras, me conmueve el recuerdo de tu piel blanca y triste. Como también se puede haber rescatado una determinada vivencia, una determinada emoción, un determinado sentimiento desde el recuerdo, desde el pasado. Y la hermandad humilde de tu noche. La mano que dejaste olvidada en mi mano, al venir de la ducha, hace solo un momento, mientras yo me negaba a levantarme. Que tengas un buen día, que la suerte te busque. En tu casa, pequeña y ordenada, que la vida te trate digna. Como también aquí se presentan elementos que apuntan, bueno, pues también a la despedida, ¿no? Que no llegaríamos a establecer claramente qué separa una despedida momentánea de una despedida definitiva. Dice, olvidada en mi mano al venir de la ducha hace solo un momento. Lo dice, pero también en sentido poético se puede estar refiriendo a un adiós definitivo, ¿no? La creación del lirismo. ¿Cómo se crea el lirismo aquí? Mediante impactos emocionales, ¿no? ¿Cómo lo veis esto aquí vosotros? Precisamente quizá el lirismo sea, como tú dices, la suavidad con la que comunica la vivencia, ¿no? ¿Cómo hay? Sí, perdona, sigue. No sabría cómo decirlo. La naturalidad, el lirismo podría ser precisamente la naturalidad, el no estar forzado la comunicación. Efectivamente, siguiendo el planteamiento que acabamos de comentar, ¿no? Machadiano, de la sencillez expresiva, de la palabra también prístina, y una palabra también caracterizada por la intensidad emocional más que por la intensidad estética. Diría Machado en su famoso retrato, ni soy un ave de esas del nuevo Beitrinán, ¿no? Adoro la hermosura y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard, más no amo los efectos de la actual cosmética ni soy un ave de esa del nuevo Beitrinán. Lo dirá en su proclama poética, ¿no? En su manifiesto poético, en su propio retrato. Por lo tanto, es una palabra sencilla, una palabra transparente, una palabra que transmite, no por coloquial, menos lírica, efectivamente.
Y habla de suburbio, habla de frío, de elementos que integran el marco temporal, ¿no?, de esa vivencia, calor, frío. Hay cierta antítesis en la composición que nos lleve precisamente a un momento más dramático de cierta tensión. ¿Qué Sí, pensáis? pero creo que este cruce de sensaciones tampoco es... Porque dice, sí, se contrasta el frío con el calor, pero tienes, por ejemplo, el adverbio suavemente, despertar, ciudad que no ha entrado todavía. Es decir, no es una contradicción, una oposición forzada, ni... No, es más suave, es una Claro, oposición suave. Estamos hablando de con todos los frío, elementos que rodean precisamente a esa oposición. efectivamente. Estamos viendo procedimientos muy, a ver, suaves, por así decirlo, más específicos, situados en el plano de cierta antítesis como el frío, el calor, la hermandad y el estar acompañado por gente, ¿no? Los procedimientos de pluralidad, las muchachas, ¿no?, las mujeres, etcétera, frente a la soledad que provoca también ese abandono, ¿no?, cuando ya precisamente se les pide. Aquí ella habla de mano, antes hablaba de muchachas en plural, con el morfo flexivo que delata y pone de relieve una estilística de pluralidad clarísima, de colectividad, frente a esta mayor particularidad de la vivencia interna, de la vivencia sentimental. ¿Lo veis, no? Ya no conmueve recuerdos, me conmueve el recuerdo. Es una piel, es una mano, es una realidad. Entonces está, por un lado, la realidad social, ¿no?, y la realidad interna, cómo se aunan de manera magistral, cómo esa vivencia se da a nivel de la ciudad, a nivel de la gente, a nivel de la sociedad, etcétera. Una peripecia tan intrascendente como subirse a un autobús ha dado este resultado. ¿Veis? Una vivencia interna, abandono, la despedida y también cierto pesimismo en ese sentido de sentirse abandonado, darse el último adiós, ¿no?, darse un adiós. Más cosas. Venga, vosotros. Si la selección... Porque yo lo que había visto era sobre todo lo de la selección léxica, la naturalidad y la suavidad de la comunicación, la poca profundidad, que ya está llamado vacío, pero bueno, no, porque también comunica, pero comunica otro tipo de realidad, digamos, pues no en conflicto, ¿no? O no sé. Y eso, la disposición también métrica, ¿no?, que no sigue una pauta, digamos, equilibrada, además incluso la disposición, como si fueran, no digo narrativamente, pero sí que, por ejemplo, con los dos versos iniciales utilizo una técnica narrativa que es la de acotar el marco, ¿no?, de que va a dar lugar al resto de la composición. Y bueno, eso es más o menos lo que ya había visto, José. Muy bien. Luego hay mucho dinamismo. Y la conclusión, que no se me olvide, que tengas un buen día, que además lo cierra con 4 versos parecidos. Efectivamente, hay un paralelismo aquí, que la suerte te busque, que la vida te trate dignamente. Efectivamente. Que tengas un buen día. ¿Con qué finalidad puede darse esto? A ver, no sé si eso quiere decir o es digamos, un deseo típico con el que se cierra una conversación, una relación, o esconde algo más como diciendo que esto mejore, ¿no? O sea, o te utiliza como diciendo esto está mal, que espero que a ti te vaya mejor, ¿no? No sé, creo que la composición no da suficientes muestras como para extrapolarlo a un nivel más allá, pero bueno, podría ser así. Bueno, está claro que aquí hay un procedimiento muy típico dentro del registro conversacional, que es la elipsis del verbo y obviamente las repeticiones. Sí. En este marcado tono conversacional, ¿no? Que tengas un buen día, que la suerte te busque.
cuando te despides de alguien, ¿no? Que estudies mucho, que vayas tal, que te acuerdes de esto, que, en fin, Sí. como que imita ya de manera clarísima toda esta perspectiva o todo este paradigma y esta tipología de tipo dialógico en la coloquialidad, en la familiaridad también de la elocución, etc. Y luego una sintaxis también sencilla, lineal, que se abraza con el propio contenido, sencillo, cotidiano, no carente de, vuelvo a decir, de simbolismo y de cierta profundidad de tipo constructivo, ¿no? A la hora de establecer una retórica muy calculada. Fijaos aquí, por ejemplo, el predominio del ritmo como parámetro fundamental. 1, 2, 3, 4 en cuarta, autobús. Y además aguda en posición cuarta. Frío, que aparece también en tercera. Y luego tenemos también otras posiciones acentuales como próxima. Yo me bajo en la próxima. Fijaos aquí también lo que hemos comentado sobre la elipsis. La elipsis léxica en este caso. Yo me bajo en la próxima parada, ¿no? Todo está construido bajo ese criterio o ese parámetro de la coloquialidad, el coloquialismo, del registro también coloquial, ¿no? Y luego, ¿cómo se va creando ritmo? Mediante repeticiones, mediante acentos en posiciones enfáticas, clave, en posiciones de intensidad, también de tipo rítmico, etcétera, que aquí se ve clarísimamente cómo, bueno, pues se recurre a ese mecanismo. Luego, en la rima, ¿qué predominio hay aquí? Una asonancia fundamental, ¿no? Según definida o marcada de acuerdo a esquemas, a o, calor, trabajo, Entrado. parada, Entrado también ese maestro. Entrado, ¿dónde más? Interiores, cogidos, bronceado, recuerdo, o, descubierto, recuerdo, efectivamente, mano, momento, recuerdo, descubierto, etcétera. Vemos un procedimiento bastante libre a la hora de establecer precisamente los parámetros de timbre, de cantidad vocálica, de acuerdo a procedimientos de rima, con rimas internas también, que dotan de musicalidad interna a la composición. No por coloquial está menos calculado, no por sencillo deja de tener una elaboración estilística también bastante conseguida, ¿no? Es una estilística sobria pero elegante, hay variedad métrica, hay dinamismo que calca el dinamismo de lo cotidiano, del paso del tiempo, de la realidad, cómo ese autobús, cómo las muchachas, cómo las mujeres se suben con verbos de movimiento, con esa idea del traveling, con esa idea de la topicalización de determinados aspectos de una realidad que se ofrece casi como una tira cinematográfica. Hay una presencia marcada del yo, autorreferente de esas emociones. Y la poesía es comunicación, comunica una vivencia, narra una vivencia y parte de la vivencia externa precisamente para llegar a ¿qué otra vivencia? A la interna. Aquí hay pluralidad, aquí hay nosotros y aquí hay sociedad y aquí abajo yo. Y abajo el yo. En nosotros el tú y yo amorosos. Y aquí es el colectivo. Cómo se mezclan de manera natural esos dos planos y se integran dentro de la misma fundamentación. Vale, pues esto es. ¿Alguna duda de esto o queréis comentar vosotros algo? Yo no, José. No. Vale. ¿O alguna aportación, algún pequeño matiz que queráis subrayar? ¿Nada? Vale.